Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial en el que hablaremos de la reforma laboral de 2017. ¿Qué sucede con esta reforma constitucional histórica que busca transformar las relaciones entre patrones y trabajadores y sobre todo la forma de resolver las controversias que surgen entre ellos, precisamente ahora que están por emitirse las leyes secundarias? Vamos a platicar en esta ocasión sobre los derechos individuales y colectivos. Para ello le doy la bienvenida a esta mesa de análisis al doctor Alfredo Sánchez Castañeda. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 3, coordinador del área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente se desempeña como defensor de los derechos universitarios en la máxima casa de estudios. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en el canal del Poder Judicial. Bien, y también nos acompaña el magistrado Héctor Arturo Mercado López. Él es magistrado de circuito, especialista en la materia laboral, más de 20 años impartiendo justicia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, y para comenzar esta plática, si les parece, hablemos del contenido de la reforma en lo que tiene que ver con estos derechos individuales y colectivos también. ¿Quiere iniciar, doctor? Muy bien, sí, con mucho gusto. Es importante que en el programa se haya incluido el tema de derechos individuales, porque en el fondo lo que hizo la reforma de 2017 es buscar una reforma procesal y en algunos puntos específicos en materia colectiva, particularmente que es lo que tiene que ver con la representatividad de los trabajadores. Sin embargo, en una serie de dictámenes que se ha presentado, hubo una inclusión de una serie de temas de materia individual que resultaron altamente polémicos. ¿Qué es lo que se establece en esta reforma en lo que tiene que ver con, hablemos más de los derechos colectivos entonces, ¿verdad? Porque no son tantos en lo que tiene que ver individual. Siguiendo la dinámica que el doctor marcó ahorita, yo creo que es importante señalar esto. La reforma tuvo como objetivo, llamémoslo así, de carácter individual, la transformación del sistema de justicia, de administración de justicia, desapareciendo las juntas de conciliación y arbitraje. A cambio de eso lo sustituyó por un organismo de conciliación y lo que serían los tribunales, y los insertó al Poder Judicial de la Federación. En la parte colectiva estableció como objetivo la desaparición de los contratos colectivos de protección, impulsó la transparencia sindical y determinó la cuestión de la confiabilidad de los registros de los contratos colectivos y de los procedimientos de huelga para evitar tantas situaciones anómalas que hay en la actualidad. Pero no mencionó nada de lo individual, tal como el doctor puntualmente lo señaló, de algún cambio de eso. Y entonces hay que tomar en cuenta esta circunstancia para tener el escenario de donde la propuesta ordinaria debe de reflejar a la constitucional, ¿no? Entonces, sí, en esta materia, ¿qué es lo que se establece? Bueno, en materia individual se incluyeron una serie de temas que, como lo acabo de comentar, que fueron altamente cuestionables. Se hacía una reforma que quitaba candados en materia de subcontratación, dejaba una subcontratación o un outsourcing libre, sin pues ninguna seguridad para el trabajador. Por otro lado, algunos contratos que introdujo la reforma de 2012, como el de capacitación inicial o el contrato a prueba, también se le quitaron candados. En materia también ya ligada con el tema procesal, ya no tenía el empleador la obligación de notificar al trabajador en caso de despido, no obstante que es un tema en donde hay muchas formalidades en la legislación, y se introdujo el pago de UMAS para pagar una serie de indemnizaciones a los trabajadores, que al ser en UMAS y no en su salario implicaba una disminución para los mismos. Estos temas, conforme ha pasado el tiempo, pues han ido desapareciendo. En principio, el magistrado sabe, hay varias iniciativas en este momento en la Cámara de Senadores. Hay una que es la que lleva la batuta porque es la presentada por los senadores del PRI, que es la que se está sometiendo a dictamen, y en esta última dictamen, que aún no se discute en el Senado, estos temas polémicos desaparecieron para bien, porque nuestro derecho del trabajo se diseñó desde hace 100 años y pues no es una cuestión estrictamente histórica, sino es un modelo de derecho del trabajo que es un modelo de sociedad. Es un modelo de sociedad en donde se parte de la justicia social y de un equilibrio entre los factores de la producción. Las propuestas que se estaban haciendo
pues nos estaban orillando a una relación más bien de derecho civil y no de derecho, o de derecho mercantil y no de derecho laboral o de derecho social. Si desaparecen estos aspectos que no eran pues positivos, entonces, ¿cuáles serían los aspectos que quedaron pendientes? Bueno, en digamos? materia individual, partamos de esto. Se está por dictaminar la desaparición de ellos. Eso implica que en el dictamen podrían reaparecer. Y en el dictamen, hasta donde yo recuerdo, puede ser que todavía lo del aviso esté muy en cuestionamiento de los alcances y la forma en que se deba de hacer. Sin embargo, yo sí quiero resaltar una cuestión que el doctor dijo muy puntualmente. No eran materia de la reforma constitucional y no deberían de estar, cuando menos en este momento. O sea que no es como para celebrarse, sino que nunca estuvieron considerados. No estuvieron considerados porque pues tenemos un modelo de derecho al trabajo que de hecho ha sido ejemplar, a veces no tan cumplido en lo interno, pero sí ejemplar a nivel latinoamericano e internacional. En lo teórico es de los derechos más avanzados que hay, con claros objetivos equilibradores, garantistas, protectores del trabajador, que determinan la posibilidad de instrumentar políticas públicas adecuadas, de buscar lo que el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo dice, el trabajo decente o digno, como se le quiera denominar. ¿Y entonces por qué tenemos tantos problemas? Bueno, solamente señala el protector en un sentido que busca equilibrar, no busca colocar al trabajador encima del empleador, sino en una relación desigual busca equilibrarlo con el empleador. Afortunadamente, estas modificaciones en materia individual, como fueron muy criticadas por todos los sectores, han ido pues poco a poco diluyéndose, ¿no? Y eso está haciendo que nos estemos centrando o nos centremos en los objetivos propios de la reforma constitucional, que tiene que ver el rediseño de la justicia laboral y algunos temas muy importantes en materia colectiva. Entonces nos podríamos centrar en lo que tiene que ver con los derechos colectivos. Sí, ¿no? Y con la intervención y con la estructura genérica del sistema de justicia, porque ahí está lo interesante del asunto. ¿Ahí qué cambios tiene o plantea esta reforma en lo que tiene que ver con los derechos colectivos? Bueno, hay un tema que ya se comentó aquí, que generó mucha discusión en su momento, cuando se estaba diseñando la reforma constitucional, porque se hablaba de la necesidad de que hubieran sindicatos auténticamente representativos, que hubiera una negociación o una contratación colectiva también auténtica y representativa, y que en ese sentido se respetara el voto del trabajador en condiciones de libertad y de secrecía. Entonces, en materia colectiva, esos yo diría que son los 3 temas fundamentales, ¿no? Tener sindicatos auténticos, tener una real contratación colectiva y que el trabajador pueda expresar de manera secreta y libre su voluntad. Todo eso englobado en una palabra que hay que resaltar de la reforma constitucional, que habla de representatividad sindical. ¿Por qué era, esta pregunta es obvia, por qué era necesario hacer esta reforma en estos temas? Porque no existía en la práctica ese tipo de hábitos. La estructura de la legislación laboral, desde mi punto de vista, históricamente, recoge una estructura de carácter corporativo donde el Estado se ha arrogado la definición de quién existe como sindicato y quién existe como representación sindical. Han sido largas batallas de interpretación y de luchas de los propios trabajadores y del propio desarrollo de la democracia para determinar que deben ser los sindicatos los que deben determinar eso. Y la reforma planteaba en esta idea de la transparencia de los sindicatos y de su legitimación, también el problema del voto secreto para la decisión de los trabajadores. Y el voto secreto ocupaba un lugar específico. Nada más como dato, hasta 2008 en este país, el levantamiento de las pruebas en los conflictos por titularidad del contrato colectivo, donde los trabajadores votaban públicamente. No se les respetaba su derecho al voto secreto. Nada más para dar una idea de la batalla de más de 80 años para que se llegara a eso. Entonces esto nos da una idea de que este corporativismo y control sobre el mundo sindical implicaba una disminución en la práctica de la defensa de los derechos de los trabajadores. Y esta reforma intentó liberalizar eso. Sí, porque un poco para explicar en 2 palabras la necesidad de la reforma, yo utilizaría la de tutela y control,
¿Por qué? Porque inicialmente el Estado buscaba tutelar los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido, una participación importante de las instituciones públicas. Le hace Secretaría del Trabajo, le hace juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, esa tutela al paso del tiempo se convirtió en control, ¿no? De la tutela laboral transitamos a un control laboral del Estado. Entonces, eso hacía de que si al Estado, ya sea federal o estatal, que es un tema que nosotros no solemos tener mucho en el radar, pues un contrato colectivo no le convenía, pues era un contrato colectivo que se convertía en tortuoso, ¿no? Para que para que no se llevara a cabo. No se llevara a cabo, o un sindicato, ¿no? Si a un sindicato le resultaba incómodo a la empresa, a la autoridad, o incluso a otro sindicato, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay algunas entidades federativas donde hay sindicatos de una central que son mayoritarios, entonces es al mismo sindicato de otra central que no le incomodaba, ¿no? Entonces, de esta tutela laboral, pues saltamos a un control laboral que hizo necesaria esta reforma constitucional. Y un poco de todas estas prácticas fue haciendo que las personas, los trabajadores, perdieran ese interés en sindicalizarse. Sí, yo ¿no? creo que hay un fuera. fenómeno de disminución sindical. No es solamente privativo de nuestro país, es a nivel internacional. El sindicalismo está muy cuestionado porque con el paso de los años ha pasado de ser un sindicalismo defensor de los trabajadores o de sus intereses a un sindicalismo gestionador de cuestiones políticas que trascienden el mundo laboral. Y entonces ha perdido en muchos sentidos su esencia y su legitimación. Entonces, pero en México es mucho más acentuado. Hay estudios que marcan que es el 9 o 10% de la población sindicalizable, solamente la que está sindicalizada en nuestro país. Y muchos de ese sindicalismo es a partir de que no son sindicatos, no necesariamente todos representativos del trabajador. Sí podríamos, bueno, yo afirmo, y lo he afirmado en muchos lugares y lo diría hoy, que la soledad del auténtico trabajador en este país para la defensa de sus derechos no está ni en el sindicalismo ni en los partidos políticos, no sabemos dónde están. No hay defensa. Por eso este proyecto era tan ambicioso y tan rico en ese objetivo de lograr un legítimo sindicalismo, una legítima negociación colectiva. Como rescatar y procedimientos esa figura, ¿no? confiables de huelga que permitieran esto. Pero la ley secundaria que se ordena y que además llegó tarde, nos puede decir mucho si se están cumpliendo esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos precisamente con ese tema. Y regresamos para darle la voz al doctor. Que ya lo vi que sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que se está discutiendo ahora en el Senado? Vamos a la pausa y regresamos. No le cambie. Ya estamos de regreso en esta mesa de análisis conversando sobre la reforma laboral de 2017. Doctor, nos iba a comentar sobre otros aspectos por los que se hace necesaria esta reforma. El magistrado Héctor Mercado señaló algunos temas importantes. Se podrían agregar una lista amplia. Los trabajadores no suelen tener conocimiento de sus derechos. Los sindicatos, los contratos colectivos los suelen ver como temas lejanos. Cuando hablan de algún líder sindical, por ejemplo, en los medios de comunicación, es de una manera negativa. Y eso hace que los sindicatos, se han hecho encuestas en el caso mexicano, no sean percibidos positivamente. A pesar de que tanto los sindicatos como los contratos colectivos son figuras fundamentales. Si bien es cierto que a nivel global quizás hay una disminución de la tasa sindical, por muchas razones. Ahora hay menos trabajadores subordinados. Pero en algunos países, particularmente los nórdicos, la tasa de sindicalización es del 90%. Claro, ¿no? Claro. Y son modelos de sociedad en donde se está pensando en el bienestar de la colectividad. Otra razón quizás del por qué en el caso de México ha habido este control sindical es que no se nos debe de olvidar que la empresa es un espacio social, es un espacio también en donde se ejercen derechos políticos
y donde se ejercen libertades. Entonces, no hemos dejado que se ejerza la libertad de asociación, la libertad de expresión dentro de las empresas. Y así, pues hemos tenido limitados estos derechos de formar sindicatos o contratos colectivos. Este control estatal que acabamos de señalar también ha sufrido un cambio perverso. ¿Por qué un cambio perverso? Porque ahora hay pues algunos despachos que son, debo decirlo así con toda claridad, patronales, que no solamente llevan la representación jurídica de una empresa, sino que le ofrecen también el sindicato a la empresa y le ofrecen también el contrato colectivo a la empresa. Entonces se está pervirtiendo el modelo y nosotros estamos alejando esta expresión de derechos civiles y políticos de los trabajadores y hay que rescatarlo, ¿no? Porque el ejercicio de los derechos humanos en todas sus vertientes está en muchos espacios, entre ellos en la empresa misma. En todo este contexto, ¿qué es lo que actualmente se está discutiendo en estos dictámenes que están en el Poder Legislativo? Bueno, lo interesante del asunto es que hay que confrontar la propuesta constitucional que habla de garantías amplísimas para dar, como lo decíamos, certidumbre sindical y de contratación colectiva frente a las propuestas concretas que, como decíamos, hablemos de la que lleva la batuta, como bien lo señaló el doctor, porque hay, insisto, otra de la Unión Nacional de Trabajadores y del PRD y otra del PAN, pero la que está determinando el quehacer político en estos momentos es la que presentaron los representantes obreros del PRI. Y entonces, en este terreno de lo colectivo, las noticias no son muy halagüeñas en tanto seguimiento de los objetivos constitucionales, porque marcan algunas series de problemas. El primero de ellos es que en el organismo de conciliación obligan a una conciliación colectiva que habría que pensar cuáles los alcances de ellas. Frente a un fenómeno de negociación colectiva, evidentemente que la conciliación es necesaria y es un parte nodal. Pero frente a un juicio por titularidad del contrato colectivo donde dos sindicatos están disputando cuál es el mayoritario, ¿qué necesidad tengo de ir a una conciliación si los dos están diciendo yo soy el mayoritario? Pero la conciliación obligatoria debe ser mesurada y dimensionada en qué significa la obligatoriedad, que nunca tiene que ver con el fondo. Pero otro problema más que yo veo más grave, a mi juicio, es el fenómeno de cómo se está reglamentando la cuestión del registro, de la contratación colectiva y de la huelga. Y me parece que le están dando muchas facultades al órgano de conciliación que no corresponden al proyecto constitucional de ser un órgano registrador y conciliador, sino que ya interviene en funciones de carácter jurisdiccional que ahora, en este momento, dentro del modelo actual, son propias de un tribunal, de las juntas de conciliación y arbitraje, y que no tienen por qué pasar a un órgano de conciliación porque no son funciones conciliatorias, son jurisdiccionales. Tendrán que ir directamente y entonces a los hay que discutir esa naturaleza para no invadir esferas y no entrar en problemas de constitucionalidad. Tendrían que ir al Poder Judicial o, desde mi punto de vista, tendría que observarse una cuestión que para mí es muy importante. Hoy en día las juntas de conciliación, tanto a nivel federal como a nivel local, hay que recordar que pertenecen al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la República, a los gobernadores de los estados. Y las funciones que realizan son jurídicas, pero también son políticas y son administrativas. Entonces, en este nuevo reparto de competencias se nos está olvidando eso. Entonces, estamos creando, como se está proponiendo actualmente, este organismo nacional y estatales de registro y de conciliación, se nos está olvidando lo que acaba de señalar el magistrado Mercado, que las funciones constitucionales que le otorgaron son solamente de registrar y conciliar, ¿no? No le están pidiendo que se lleven a cabo procedimientos administrativos dentro de dicho organismo federal y estatal. Entonces, lo que se tendría que hacer es decir, a ver, ¿qué actividades estrictamente de naturaleza política que le correspondería a la Secretaría del Trabajo, que es la encargada de llevar la política laboral del país? ¿Qué actividades administrativas, registro, que podría ser de la propia, de este instituto federal y de los estatales que se tendrían que llevar? ¿Y qué actividades sí son jurisdiccionales porque implican una controversia de por medio y tienen que ir al Poder Judicial?
Entonces, tendríamos que desmenuzar los procedimientos para señalar en qué espacio va cada una de estas atribuciones y no se está haciendo. Porque podríamos decir, es que todo es del Poder Judicial y quizás estamos judicializando de manera inadecuada las relaciones obrero-patronales, ¿no? Porque lo que se pretende también es que no lleguen tantos asuntos a los juzgados especializados, sí, ¿no? O que no bueno, se en este caso, el número de asuntos colectivos siempre ha sido de tal dimensión que pueden ser manejables con un sistema adecuado de instrumentación. ¿Cuál sería el punto entonces? No, el punto sería cómo respetar el proyecto constitucional que decía transparencia sindical, negociación colectiva abierta, procedimientos de huelga confiables, legitimación de los sindicatos para presentarse a esos procedimientos, respetando el voto secreto y la voluntad de los trabajadores. Entonces, esa instrumentación no se está haciendo adecuadamente en la ley porque, por ejemplo, el voto secreto casi lo desaparecen del mapa y lo convierten en procedimientos de entregar listas de trabajadores que están de acuerdo con esto, demostrar que los trabajadores tienen tal mayoría para poder ir a esto. Y entonces lo único que están inscritos al Seguro Social. O que están inscritos al Seguro Social y entonces son cartas abiertas para la represión de los movimientos sindicales colectivos. Yo creo que este país ya está listo para que confíe en su fuerza laboral y que sepa que puede ser una buena fuerza laboral y que confíe en sus poderes judiciales para saber que también puede instrumentarlos eficaz y eficientemente en corto plazo. Pero el gobierno dijo, la parte que yo ejercía de control del viejo modelo lo agarro en este nuevo y lo concentro en el órgano de conciliación. Ese es el punto, porque lo que sucedió en la vía de los hechos, a pesar de tener una reforma constitucional que me parece ha generado unanimidad prácticamente, lo que sucedió es que en el dictamen, que todavía no se discute en comisiones, pero que es el dictamen que lleva la delantera y que incluye las propuestas elaboradas pues por estos senadores del PRI y por la propia Secretaría del Trabajo. Lo que sucedió es que al Instituto Federal lo convirtieron en lo que yo denomino como una Junta de Conciliación bis. O sea, el control que hacía a través de las juntas de conciliación y arbitraje, ahora lo voy a hacer a través del instituto. Y por supuesto, justamente lo que se quería evitar era eso, que lo que se quería es tener un espacio de libertad, de legalidad y de Estado de Derecho. Y lo que está sucediendo hasta este momento, porque hemos discutido tanto las reformas en materia individual que parece ser que ya salieron, que se nos ha olvidado un poco discutir la instrumentación procesal, ¿no? O procesal a través de la vía administrativa. Entonces, esas facultades de control de las juntas, pues las estamos retomando ahora a través de este Instituto Federal y seguramente de los centros locales de conciliación. Es decir, que en la reforma se nos estaba dando este voto de confianza, como dice, de ya estamos listos, vamos a ver cómo lo hacen. Y en la reforma y en la ley secundaria se dice, no, todavía no están listos, mejor yo los sigo cuidando. Sí, se perdería la esencia de la reforma. Y se les está olvidando eso porque, a mi juicio, no comparto el criterio de que el organismo de conciliación federal que se encargaría del registro es un organismo que le dan una composición tripartita cuando en el sentido de la reforma constitucional el tripartismo en este fenómeno desaparecía. Y entonces le dan una característica tripartita, pero además, a mi juicio y por la forma social en que están adoptando ahora los sindicatos, en franca minoría por parte del gobierno, en detrimento de la representación patronal y que podría ser una falsa representación sindical, de tal manera que esta, al cargarse a la representación patronal, podría distorsionar las decisiones fundamentales sobre registro, contratación colectiva y huelga. Hay dos errores enormes, ¿no? Uno lo acaba de señalar el magistrado, pero digamos que el primero es un órgano administrativo hacerlo casi cuasi judicial, ¿no? Entonces ahí hay un error porque se le están otorgando una serie de facultades judiciales que no debe tener un órgano administrativo. Dos, tiene que ver con la composición, integración, funcionamiento del mismo, que es lo que acaba de decir el magistrado.
que en realidad no tendría por qué ser complicado. Hay una ley federal de entidades paraestatales que nos dice cómo se debe crear un descentralizado, cuáles deben ser sus facultades, cómo debe estar organizado, y no se está haciendo. Lo que acaba de señalar el magistrado tiene que ver con el consejo técnico que se crea. Se crea un consejo técnico y vuelve a aparecer ahí la tripartita, figura, ¿no? En donde pues el gobierno federal queda en minoría, en donde el presidente de este organismo federal no va a tener voto dentro del consejo técnico, claro. Yendo contrariamente a lo que establece la legislación para crear un organismo paraestatal. Y doy dos ejemplos muy rápidos. Habla de consejo técnico. Un descentralizado sí puede tener un consejo técnico, pero lo que debe tener es un órgano de gobierno. Y eso no se está creando. Consejo técnico. Y autónomo, ¿no? Efectivamente, un consejo técnico realiza actividades de naturaleza administrativa. Su nombre lo dice, técnicas. Entonces tendría que haber creado un órgano de gobierno. Sí puede participar el sector social, pero de manera minoritaria. Y este órgano de gobierno, mal llamado consejo técnico, debe estar integrado por autoridades, porque el descentralizado es una autoridad. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. ¿Cómo no? Vamos a la pausa, no le cambie. Qué bueno que sigue con nosotros en esta mesa de análisis sobre la reforma laboral, y quería plantearles una situación que pareciera como un poco obvia, ¿no? No se necesita ser especialista para entender que si la reforma constitucional establecía, ordenaba esta desaparición de esta figura tripartita, ¿por qué es que la estamos viendo otra vez en el dictamen? ¿Qué es lo que podría pasar, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Sí, es sorprendente, porque incluso en la propia iniciativa, cuando se argumenta la iniciativa de la misma, se habla que el tripartismo quizás respondió un modelo de país, pero ahora ya no, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción. No, y el problema radica en, bueno, hablando, siempre que se hace una reforma laboral, tenemos que partir que el derecho laboral es el derecho más politizado que existe. Tal como lo mencionó puntualmente, diseña un modelo de país. Y ese modelo de país, si modificamos sustancialmente el derecho laboral, estamos buscando reformar el diseño de articulación de los diferentes sectores de un país. Y entonces, obviamente, los factores reales de poder o poderes fácticos, como se les quiera llamar, se mueven en torno a sus intereses concretos. Y aquí, en este caso, cuando el impulso y la fuerza venía de afuera, con criterios amarrados, al salirse el presidente Trump del Tratado Transpacífico, liberó las fuerzas que presionaban en cierto sentido del contenido de la reforma laboral, y el poder fáctico de un cierto sector patronal empezó a correr el lápiz en torno a este proyecto, que es el que ha logrado que penetre y permee. Pero son los intereses de ese sector patronal, ni siquiera de todos los patrones. Y entonces esto implicó que el diseño de las leyes ordinarias exhibieran estos problemas, que no son los únicos, insisto, la ley se puede revisar artículo por artículo y procedimiento por procedimiento, y muchos de ellos serían opinables. Pero a ver, magistrado, a todos no nos convendría, a todos, platicábamos en otro de los programas, que hay problemas, conflicto laboral de personas que reclamaban un ajuste al aguinaldo, y por eso se alargó el procedimiento no sé cuántos años, y el Estado pierde porque no está trabajando esa persona. Bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no? Y entonces no ganamos todos si se resuelve eso más rápido, más allá de estos poderes fácticos. Bueno, sí, uno de los objetivos también de la reforma constitucional era que al pasar los procedimientos jurisdiccionales al Poder Judicial, estos duren menos de un año. Pero ojo, no nos confundamos independientemente de tecnicismos. Los juicios para las personas, para la sociedad, empiezan el día que lo corren y terminan, lo he insistido mucho, el día que los indemnizan o los reinstalan. O empiezan cuando deciden ir a huelga o buscan un contrato colectivo, y termina cuando tienen el contrato colectivo.
Entonces, los procedimientos no los miramos desde un tecnicismo jurídico, miremoslos desde una necesidad social, de qué quiere la sociedad. Y la gente lo que dice es, dime rápido si me van a reinstalar o no, dime rápido si tengo derecho a tener un contrato colectivo o no. Y no están vistos así, están hechos de tal manera que se siga controlando lo colectivo para que no haya problemas colectivos formalmente. Pero esos problemas colectivos se van a desplazar hacia otras áreas de resolución, nos gusten o no. Sociedad que no genera leyes para resolver sus problemas en sus tribunales, sabe que los va a resolver en otro lado, porque los conflictos no se acaban. O como mencionaba, aquí entra esta parte que mencionaba el doctor, en cuanto a que entonces también los trabajadores no están tan al tanto de sus derechos, ¿no? ¿no? Y no están interesados en sindicalizarse. Y entonces no están interesados, que deberían, porque en aquellos países en donde hay una real representatividad sindical, reales contratos colectivos, los beneficiarios son los trabajadores, ¿no? Entonces es un punto que así se tendría que ver y tendría que ser la política laboral del país y no la que tenemos o la que hemos tenido históricamente, porque un poco tratando de reflexionar sobre tu pregunta, en materia laboral, en el mundo del trabajo, es uno de los espacios en donde la normalidad democrática y en donde la normalidad del Estado de Derecho ha costado trabajo entrar. Porque discutimos procesos electorales, democracia, libre voto, representación en el país, pero en la vida laboral no. Ya lo comentaba el magistrado, como pues habían votaciones a mano alzada, ¿no? ¿Dónde está la libertad y la secrecía del voto? Tenemos espacios donde hay algunos sindicatos que les gusta tener control político por muchas naturalezas, porque implica cuotas sindicales, porque implica aparentemente negociar pues votos para determinado partido político, porque permite tener o hacer negocios de naturaleza económica. No se nos olvide que en el caso de México es de los países en donde ser líder sindical en muchas ocasiones es ser sinónimo de rico, cosa que es un contrasentido, ¿no? En un país con una vida democrática normal, sus líderes sindicales no viven en las colonias más acomodadas del país, y en el caso de nosotros sí. Tenemos líderes sindicales con esa vida, con autos de lujo, que no corresponden a lo que debería ser la vida sindical normal. Y hay que tomar en cuenta una cuestión esencial que ya se ha mencionado y que me gustaría volver a resaltar. El objetivo del derecho colectivo, aparte de igualar a los trabajadores con una legítima representación frente al patrón, lo que pretende es mejorar sus condiciones de vida y por lo tanto prohijar una mejor distribución de la riqueza, no solamente a nivel de la empresa, sino a nivel de carácter social. Si nosotros hacemos análisis económicos de la participación salarial en el conjunto de la distribución de la riqueza del país, nos damos cuenta que de un 48% que se daba en 1980 ha disminuido a un 24 o 23% en la época actual, lo cual habla de un fracaso en la gestión y por lo tanto que se acentúa la pobreza y se acentúa la desprotección laboral. Entonces, este sentido de no se debe perder en esta necesidad de que el sindicalismo genuino retorne. La contratación colectiva, sobre todo, es el alma de la distribución de la riqueza en un país democrático. No, y además en el contexto mexicano, que como se señaló en el inicio, ese es nuestro modelo de sociedad. Ese es el modelo aspiracional que está en la Constitución. Entonces, tendría realmente, porque hay tantos aspectos que se pueden comentar en el dictamen, en las diferentes reformas legislativas, pero está plagado de inconstitucionalidades, ¿no? Porque no están respondiendo al modelo que está en la Constitución y evidentemente de incompatibilidad con una legislación muy importante. Comentaba yo, no embona, como está diseñado, no embona como lo señala la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Y de nada nos sirve porque nos dicen es que vamos a tener más empleo, es que vamos a tener más trabajo. De nada nos sirve, uno, porque una ley per se no crea empleos, ¿no? Entonces ese es un error manifiesto. Y por otro lado, porque
con los derechos que se le están otorgando a los trabajadores, lo que vamos a generar, pues quizás sí va a ser empleo, pero van a ser empleos más remunerados. Entonces, tan dañino es el desempleo como tener trabajadores pobres. Hay otro tema en la reforma que ahorita recordé, el asunto de la huelga. También se establecen ahí algunos cambios. ¿Qué opinan ustedes sobre esto y sobre cómo la sociedad, esta figura de la huelga está muy mal vista? ¿No? A la sociedad se habla de huelga y a nadie le gusta y nadie la acepta como lo que debería de ser. Lamentablemente eso refleja una ausencia de una cultura jurídica, de una educación jurídica en la sociedad que permite entender que es un derecho legítimo de los trabajadores y de los patrones. Se les olvida que también es de los, bueno, en los patrones se llama está paro. Distorsionada, ¿no? Pero lo que se ha hecho es hacer pensar que quien pretende la defensa de sus derechos legítimos y utilizar como medio de presión la huelga es un malvado. Este país está poco educado para la crítica y para la defensa genuina de los derechos. Y eso es un problema también en la sindicalización, que ha permeado a través de la sindicalización. Pues no sé si se ha abusado, pero más bien a veces tenemos la Siento lectura de la huelga que nos dan los medios de comunicación, ¿no? Que per se presentan una huelga quizás como algo negativo, y no necesariamente es así. A veces es como una sociedad, vuelvo a insistir, defiende un modelo. Les voy a dar un ejemplo que se está viviendo en este momento, el día de hoy. En este momento en Francia se quieren hacer modificaciones que tienen que ver con el sector público, con el transporte público, y hay pues una serie de paros y convocados por los sindicatos del sector público, y ellos dicen, no estamos defendiendo privilegios, estamos defendiendo un modelo de sociedad, y así es como tendría que verse. Con la particularidad de ahí que sea importante ver otros modelos, porque no necesariamente yo voy a explotar una huelga como un medio de chantaje, como un medio de presión, sino lo que me lleva a ello es una necesidad para hacerlo. Y me va a llevar literalmente la necesidad, porque tenemos que confiar en la democracia, tenemos que confiar en la representatividad, tenemos que confiar en el consenso para que los trabajadores con los empleadores pues traten de no llegar a esa situación extrema, y no partiendo de la idea de que uno de estos factores está en una situación de privilegio y sabe que va a ganar, ¿no? Cuando la negociación colectiva se cultiva entre las partes y ellos entienden cuáles son los límites que tiene una empresa, los límites que tiene un sindicato y la finalidad de la negociación colectiva para garantizar un mejor nivel de vida para los trabajadores, el índice de huelgas baja dramáticamente, pero bajo un principio de realidad, no de la ficción que vivimos en este país. país. El conocimiento que ya se permite llegar a consensos. El caso alemán para mí es el modelo, porque en Alemania ya lo que se llama comités de empresa, y los comités de empresa son un espacio de diálogo, de discusión y de información de los trabajadores. Y eso hace que en las empresas alemanas en algunas ocasiones se diga, oye, pues no podemos trabajar los 5 días porque no hay tanto trabajo, vamos a trabajar menos. Ah, bueno, pues entonces vamos a disminuirnos el salario, vamos a trabajar para menos horas, pero todos conservamos la fuente de empleo, porque los trabajadores y la empresa misma sabe que tener trabajadores calificados cuesta mucho trabajo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones de esta mesa de análisis. Muy bien. Vamos a la pausa, no se vaya, continuamos. Ya estamos de regreso y ahora en la parte de las conclusiones sobre este análisis, hablando sobre los derechos colectivos y los derechos individuales. ¿Cómo se podría hacer, a manera ya de ir concluyendo, para aterrizar esta reforma constitucional en la ley secundaria, para que de verdad pase, ¿no?, ese espíritu de todo lo que querían evitar, desaparecer, terminar lo que se venía haciendo y pasar a lo que sigue? Bueno, se pueden señalar bellos puntos. El primero es respetar en sus términos la reforma constitucional. Puede ser perfectible, no me cabe duda, pero tal y como se establece nos está permitiendo transitar a un Estado de Derecho en materia laboral,
con, insisto, la particularidad del derecho del trabajo, ¿no? Que tiene un modelo de sociedad, el derecho del trabajo mexicano. Y bajo esa tesitura no nos debe dar miedo la libertad, no nos debe dar miedo nuestro derecho de asociación y no nos debe dar miedo nuestro derecho de contratar colectivamente, que es lo que observamos, aparece en el dictamen. Un miedo a ejercer, a que se ejerza plenamente la libertad de los trabajadores de formar sindicatos, de cambiar de un sindicato, de contar con un contrato colectivo, de negociar un contrato colectivo. Eso no se lo puede permitir la sociedad mexicana en siglo XXI, porque pareciera ser que en materia laboral estamos en términos porfirianos de que los trabajadores, los propios empleadores, no tienen la capacidad de ejercer sus derechos civiles y políticos. Entonces me parece que es un punto fundamental y no se puede permitir en siglo XXI que los poderes fácticos irrumpan e interrumpan el ejercicio de derechos en una sociedad, particularmente en materia laboral. Cuando finalmente el constituyente ya dio el paso, ¿no? Y yo creo que hay una cuestión muy importante. No se nos olvide que hay toda una legislación internacional que forma parte de la Constitución. Este modelo que se está presentando en las leyes ordinarias no solo contradice la reforma constitucional que pusimos nosotros dentro del 123, sino contradice convenios internacionales fundamentales de ejercicios de derechos fundamentales. Y yo suscribo plenamente lo que el doctor acaba de decir de no tener miedo a la democracia, a la libertad, a que entiendan que somos una sociedad adulta y que podemos autogestionarnos con leyes que nos permitan esos caminos. Pero sobre todo yo diría, ¿qué debemos hacer con el modelo colectivo? Gestionar procedimientos que sean expeditos para resolver el derecho de cada quien. Es evidente que en la medida que los órganos, el de conciliación, coordinado con el órgano jurisdiccional o no, pero que sean procedimientos que resuelvan pronto, con justicia, con los principios y características que el derecho laboral ha tenido históricamente en este país, que permitan resolverle rápido a las partes su derecho. El gran miedo del sector patronal, cuando menos en su discurso, es que las huelgas y los contratos colectivos encarecen la fuerza de trabajo, les permite extorsión por parte de sindicatos espurios contra los patrones, y no les falta razón, ¿eh? Y de los trabajadores dicen, pues yo no conozco ni mi sindicato porque hay muchos contratos colectivos de protección. Entonces, hay un mundo paralelo laboral que hay que acabar con él, que es el de el outsourcing ilegal y el de los contratos colectivos de protección. Entonces, tenemos que diseñar con todos estos principios que dijo el doctor y con toda la amalgama que nos dio la reforma constitucional, procedimientos que nos lleven a ejercer maduramente estos derechos. Y sí se puede hacer. Hay muchos ejemplos en Sudamérica, sobre todo en Sudamérica, y hablo de ellos porque son los más cercanos a nosotros. Habría que ver, el doctor decía, la sindicalización en los países nórdicos es del 90%. Bueno, tú lo sabes mejor que yo. En Uruguay es también del mismo nivel, 90%. ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué aquí no? ¿Por qué Uruguay? Bueno, los niveles de sindicalización de Argentina, de Brasil, no meto otros países, pero son muy altos y donde hay un ejercicio de sindical con problemas o no, pero lo hay. Se anunció una reforma en Brasil y los sindicatos salieron a la calle. Se anunció una reforma laboral en Argentina y los sindicatos salieron a la calle. En México se anuncia una reforma laboral y no salimos a la calle ni los especialistas. Y mucha gente no la conoce. La paradoja de la reforma laboral es que implicaba disminución de derechos individuales, limitación de derechos colectivos, y fue propuesta por 2 senadores que representan 2 centrales sindicales, ¿no? Una gran paradoja. Ahora, el punto en el caso mexicano, cuando yo digo que no dé miedo, no le debe dar miedo a nadie. ¿Eso qué quiere decir? Que un empleador, lo mejor o lo que más le conviene es tener certidumbre jurídica de que el sindicato sea auténtico, de que el contrato colectivo sea auténtico y que sus interlocutores sean auténticos. O sea, terminan ganando. O sea, se han dado cuenta los países nórdicos. Lo mejor que le conviene tener es un sindicato porque es un espacio de negociación, es un espacio de diálogo en donde pueden estar pensando alrededor de la empresa. El contrato colectivo también. Hay un contrato colectivo que permite, porque yo sí
a mis trabajadores les digo, mira, pues me pides un incremento salarial de un 2000%, pero no te lo puedo dar por tales razones. Entonces, eso sensibiliza y genera cierta, pues, diálogo y armonía. Y lo podemos ver nosotros. El sindicato de Telmex es un ejemplo en donde, pues, se da una representatividad, donde hay un contrato colectivo, donde hay negociaciones, tienen sus problemas, pero es un modelo sindical que le podría ser de mucho beneficio a otras empresas. Y se ha dicho, tengamos un modelo auténticamente representativo y tengamos reales contratos colectivos y seguramente no los van a ver donde no puede haber. Entonces un empleador ya no va a estar sujeto al chantaje de firma conmigo porque si no te hago una huelga, ¿no? Dame tanto dinero porque que tú tengas un contrato colectivo porque si no te hago una huelga. Vamos a acabar con este mundo de simulación que comenta el señor magistrado. Y es que también ha habido toda una cultura de sembrar el terror en el mundo empresarial, de que el sindicalismo es malo, la contratación colectiva es mala. Esa visión negativa, y ¿no? entonces eso ha sido pasto de negocio, de despachos, como bien lo señalaba el doctor al principio, de gente que vende supuestamente paz social a cambio de gestionar todos estos fenómenos. Entonces, como bien lo decía él, ofrecen la subcontratación, ofrecen el contrato colectivo de protección, ofrecen el sindicato que el propio despacho patronal organiza. Bueno. Y en contra de los derechos del trabajador, ¿no? Pues sí, completamente. Y entonces, y entonces la soledad del trabajador es inmensa, porque o sea, el trabajador no sabe ni siquiera ves que existe sindicato ni que existe contrato colectivo. Entonces, todo esto de la transparencia, todo esto de la certidumbre que deben dar los procedimientos ahora que pasen estos organismos al Poder Judicial debe ser total y completa. Si nosotros somos organismos autónomos e independientes, esto nos permitirá, como lo somos en el Poder Judicial Federal, nos permitirá hacer todos los procedimientos rápidos y expeditos, que confíen, pero eso significa desplazar poder, del poder fáctico a un poder de derecho, como debe ser el poder del derecho en cualquier democracia. Para ustedes, ¿cuál sería el peor escenario y cuál sería el mejor escenario para esta reforma laboral? Bueno, yo pienso que el peor escenario es que se apruebe sin discutir lo que actualmente está en la Cámara de Senadores, ¿no? Que se piense en aprobar algo para privilegiar determinado modelo que no corresponde al diseñado por nuestra Constitución, que estaría lleno de ilegitimidad, ¿no? Tanto constitucional como social. Ese podría ser el peor escenario. El mejor escenario, y yo creo hay que rescatar las cuestiones positivas. Se han dado muchas discusiones, se han realizado algunas propuestas importantes de quién tendría que llevar la conciliación, cómo debería llevar la conciliación. Ahí el Poder Judicial tendría que quizás que alzar la mano porque pues, hay una cuestión de administración de justicia que necesariamente le va a tocar, pero han ido manejándose una serie de incluso de mejoras a la reforma constitucional. Eso se tendría que ver bajo un esquema de modelo de sociedad. Vuelvo a insistir, porque sería un error también querer hacer un modelo de reforma laboral que beneficie solamente a un sector. Sería un error si, teniendo tiempo para hacerlo, se hace una reforma desequilibrada, pues favoreciendo ahora a otro sector, ¿no? Porque eso, dentro de los peores escenarios, lo que va a generar es encono, y nosotros no queremos, o en lo particular yo no quiero una sociedad enconada. Yo quiero un modelo laboral que responda al diseño constitucional, en donde se parte de esta idea aspiracional de justicia social que termine favoreciendo a todos, a trabajadores y a empleadores, porque es posible. Así está, de hecho, diseñada en nuestra Constitución. Y habría beneficio también para la sociedad, ¿no? No, pero ¿usted qué observa? Bueno, por supuesto. Esos No, dos escenarios. lo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor, pero yo señalaría una cuestión. Creo que todo esto que hemos planteado aquí, que se han planteado en otros programas, nos señala la multitud de asuntos que están por reflexionar y por determinar. Y entonces, yo creo que lo más sano en este momento,
El peor escenario sería que se votara, y lo coincido plenamente tal como está. El mejor escenario sería que no se votara y en un acto de responsabilidad colectiva de todos los sectores decir, vamos a discutirlo en los términos que el doctor acaba de señalar y hacer una discusión seria. Yo diría en dos aspectos. Una de carácter social, donde todos los actores sociales intervengan y digan quiero esto, esto no me gusta. Y otra, porque si hay aspectos técnicos que solo corresponde a especialistas. Y entonces que se discuta por los especialistas esos aspectos técnicos y después se sometan conjuntamente con lo discutido por la sociedad a un proyecto único que después entrará en vigor con la prudencia que los hechos nos señalen. Diálogo, discusión, reflexión, en este momento, no votación de ley, es lo que yo creo. Bien, pues ahí están estas interesantes reflexiones. Le agradecemos al doctor Alfredo Sánchez Castañeda por habernos acompañado y por supuesto al magistrado Héctor Arturo Muchísimas gracias y que sea para bien. A usted también le agradecemos su atención, al equipo de producción que hizo posible este programa. Lo invitamos a que se quede en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.